No les voy a mentir, este es un tema difícil, muy complicado, muy enredado. La verdad es que creo que esta clase la he hecho como 4 veces y las 4 veces que he hecho esta clase he cambiado todas las diapositivas, he tratado de ordenarlo todas las veces tratando de que sea lo más entendible posible. La verdad es que cada vez que la hago digo, ahora sí creo que este es el resultado correcto, pero no les voy a mentir, es difícil. No sé si va a ser la clase más entendible del universo, espero que sí. Em, si de todas formas hay duda, pueden dejármela sin ningún problema y las vamos a ir contestando en su debido momento. Los objetivos de esta clase son primero conocer cuál es la definición de una enfermedad pulmonar intersticial difusa y cómo se clasifican. Ahora, cómo se clasifican es un lío, así que eso nos va a demorar un poco de tiempo. Luego me interesa sobre todo que conozcan los principales hallazgos a nivel de las imágenes, porque va a ser el principal apoyo que vamos a tener para poder hacer el diagnóstico. De las entidades ya específicas, conocer el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática es esencial. Luego hay que saber las otras EPIT con patrón fibrótico, pero me importa que la que conozcan bien es la fibrosis pulmonar intersticial. Y también vamos a hablar aquí un poquito de neumonía intersticial idiopática. Luego, conocer las diferencias de algunas enfermedades con patrón de virus meilado. Y dentro de estas, me importa que conozcan la hemorragia alveolar difusa y la neumonía por hipersensibilidad. Hay otras enfermedades como las con patrón quístico, que solamente las vamos a mencionar, no vamos a entrar tanto detalle. Y también al final vamos a ver un poco las neumoconiosis, también para que sepan un poco cómo son. Tampoco es necesario saber tanto detalle porque están un poco de salida ya, no las vemos tanto, la verdad. De todas formas hay que preguntar por el antecedente de exposición, que eso va a ser como lo esencial, y si es que lo tiene, ahí ir a descartarlos dirigidamente. Entonces, ¿qué es una EPIT? Bueno, son muchas enfermedades, más de 150, que se caracterizan por tener una afección de la estructura alveolar intersticial, que cuando hablamos de EPIT solemos hablar de algo más crónico, aunque en teoría puede ser una EPIT aguda y EPIT crónica, de hecho en muchas partes les divina así, y tenemos por ejemplo una enfermedad pulmonar intersticial difusa como el edema cardiogénico. Sin embargo, en otras partes te dicen, no, esto en verdad no es una enfermedad pulmonar intersticial difusa y las excluyen. La verdad es que yo considero que para hacerlo más fácil, es mejor tratar de excluir todas las causas que son fáciles de hacer el diagnóstico, como insuficiencia cardíaca, como algunas patologías infecciosas, y luego quedarnos con estas otras entidades que son más difíciles, que generalmente son las más crónicas. En inmunodeprimido igual cambia un poquito el setting, porque ahí hay algunas infecciones que dan finalmente patrones muy similares a otras patologías pulmonares y que realmente hay que saber que el paciente está inmunodeprimido para poder pensarlas. Por lo tanto, también es esencial hacer ese diagnóstico previo de iniciar tu algoritmo de estudio. En general son muy heterogéneas, tienen millones de clasificaciones, nadie se pone de acuerdo con esto. Van cambiando a cada rato y la verdad es que algunas clasificaciones no son tan útiles, otras son más útiles, etcétera. Y una de las cosas claves es la tomografía computerizada, eso ha sido como lo que más ha ayudado como a poder entender estas enfermedades. La parte de al lado es una de las clasificaciones donde los dividimos por las neumonías intersticiales idiopáticas, o sea, sin ninguna causa conocida, donde tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, que es la que sí o sí tenemos que conocer. Hay otras entidades como la neumonía intersticial no específica, que hay que saber que existen solamente. Hay muchas otras que finalmente las vamos a ir viendo, pero la verdad es que la que interesa que sepan es la fibrosis pulmonar idiopática. Hay otras causas un poco más raras, como la neumonía intersticial linfoide, que es un patrón que tiene un poco de fibrosis. Tenemos también algunas causas que sabemos cuál es el agente conocido. De aquí tenemos las neumoconiosis por un lado, en verdad, patologías por exposición. Y las patologías por exposición tendríamos las que son asociadas a fármacos, donde yo diría que hay que recordar amiodarona, nitrofurantoína y algunas quimioterapias como la bleomicina, que son las que pueden dar algunas neumonías. Y la verdad es que, o sea, algunas patrones intersticiales. Y no hay que saberse el patrón para nada, solamente hay que saber que si tiene esos medicamentos y tiene algo en el pulmón, hay que buscar dirigidamente si puede ser eso. Y probablemente ahí el radiólogo te va a ayudar con los patrones o pides ayuda con un broncopulmonar. Por otro lado, están las neumoconiosis, o sea, exposición laboral o algunos polvos inorgánicos. Y tenemos también acá las que son por causa alérgica, que son la neumonía por hipersensibilidad, que en algunas clasificaciones se llama alveolitis alérgica extrínseca, que es como está acá en el esteráfico.
Tenemos también las asociadas a enfermedad por colágeno, que acá podríamos dividirlas en las reumatológicas y en las vasculitis, etc. Luego hay otras que no se sabe bien cuál es el agente conocido, sin embargo tienen como una morfología muy característica. Y aquí la que hay que saber es sarcoidosis. Las demás, en verdad, solamente se las voy a mencionar. Tienen que saber que existen, pero la que realmente tienen que conocer es sarcoidosis. Por tanto, ¿qué tienen que saber sí o sí? Tienen que saber sí o sí fibrosis pulmonar idiopática. Tienen que saber sí o sí que están las neumonías por hipersensibilidad, que son frecuentes y que su tratamiento es quitarle el agente, quitarle un poco de corticoide y mejoran al tiro. Eh, Tienen que saber sí o sí las hemorragias alveolares, que generalmente son asociadas a patologías del colágeno. Y tienen que saber sí o sí sarcoidosis. Sabiendo esas entidades, la verdad es que tienen ya un buen pie para enfrentar la mayoría de los pacientes con EPI. Ahora, otra clasificación, esta es similar a la que estábamos anteriormente. Tenemos las enfermedades intersticiales por causa conocida, tenemos las neumonías intersticiales idiopáticas, las enfermedades por causa granulomatosa y las raras. Sí, la clasificación no es muy bonita, pero es lo que tenemos. De las intersticiales idiopáticas tenemos que algunas son familiares, algunas son no familiares, y acá tenemos las que son fibróticas crónicas, fibróticas subagudas y relacionada al tabaco. Igual me gusta un poco este tema porque te divide las que se relacionan al tabaco y las que no se relacionan al tabaco y eso te permite hacer como eh, una pequeña separación entre pacientes para saber en qué paciente pensar una, en qué paciente pensar otra. Dentro de las que son fibróticas crónicas te dan dos, la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía intersticial no especificada, que esta generalmente la van a encontrar como NSIP y pirosis pulmonar idiopática la van a encontrar como patrón UIP, que son los principales dos diagnósticos diferenciales. Luego tenemos estas que son un poquito subagudas, donde tenemos algunas neumonías intersticiales agudas, que eso es muy rara, muy difícil de ver, pero si se ve, esos pacientes se mueren casi todos. Y tenemos la neumonía organizada criptogénica, que esa en verdad es un diagnóstico que la vamos a encontrar en el paciente tuvo una neumonía o algún elemento similar, y luego en el control radiológico de los 40 días persistimos con una masa. Que después hay muchos diagnósticos diferenciales a eso, entre ellos infeccioso, algunos son postinflamatorios y responden con corticoides, otros hay que buscarle alguna causa inflamatoria como una vasculitis, etc. Y la relación al tabaco, esto es una pura entidad en verdad. La bronquiolitis, tenemos la bronquiolitis respiratoria, tenemos la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial y luego la neumonía escamativa. Es como un ciclo de enfermedad en donde la bronquiolitis respiratoria solamente tiene hallazgo a nivel de los bronquios terminales, luego tenemos esos mismos hallazgos con patrones intersticiales como virus migrado. Y luego de eso tenemos ya patrones de condensación que sería la neumonía escamativa. Y todo eso se mejora quitando el tabaco. Eh, y luego acá tenemos otra clasificación en donde los dividen por patologías que tienen inflamación o fibrosis y patologías que son granulomatosas. También puede servir un poco porque de repente encuentras patologías con algunos nódulos que parecen granuloma y tú ya te orientas solamente a estas etiologías. De las que causan con inflamación o fibrosis, la verdad es que tenemos casi todas, así que no me sirve mucho la parte de arriba. Así que solamente vamos a ir a la parte de abajo, las que tienen patología granulomatosa, que tenemos acá la silicosis, que es como de los principales diferenciales. Para nosotros también a veces vamos a encontrar algunos relacionados con el carbón por las mineras, pero no se ve tanto ya. Que son iguales a la silicosis, no se pueden diferenciar. Las otras, la peligrosidad por tanto, la neumonitis por hipersensibilidad igual puede tener lesiones tipo granulomatosas, aunque son como, no tienen como la consistencia tan clara como de los otros granulomas. Eh, de causa desconocida tenemos la sarcoidosis, que va a ser generalmente nuestro diferencial en silicosis versus sarcoidosis. Y tenemos algunas vasculitis. ¿Qué vasculitis? Las granulomatosas, que son dos, que se llaman vasculitis granulomatosa y vasculitis granulomatosa eosinofílica, pero su antiguo nombre era Wegener y Churg-Strauss, que son probablemente los que a ustedes a lo mejor les suenen un poquito más. Entonces, presencia de neuromas, probablemente eso va a ser nuestros diferenciales. Ahora, esta es otra clasificación. Sí, sé que son muchas, pero la verdad es que nadie se pone de acuerdo con esto. Yo considero que esta es una clasificación muy útil
que es la clasificación radiológica, que se basa en los hallazgos que encontramos. Diferenciamos a los pacientes en 4 grupos: los que tienen un patrón que yo le digo alveolar, que es el patrón de virus meilado de condensación, que básicamente acá hay un compromiso principalmente del alveolo, que si es muy denso va a ser con condensación, si no es tan denso va a ser con vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado en el TAC tiene un problema, que cuando a veces este vidrio esmerilado generalmente refleja inflamación aguda. Sin embargo, la fibrosis, cuando es muy pequeña, muy inicial, también se puede ver como virus esmerilado. Entonces un virus esmerilado puede ser inflamación casi siempre, pero también hay que pensar que a lo mejor puede ser fibrosis. Generalmente cuando es inflamación suele cambiar más rápidamente, cuando es fibrosis suele ser un aumento progresivo. Entonces a veces tenemos una fibrosis que de hecho incluso a veces tomamos un TAC con baja resolución y vemos virus esmerilado, pero luego lo tomamos con alta resolución y se ve que es fibrosis. Entonces también depende un poco de la resolución del escáner. Eh, Dentro de lo que sería las patologías con virus mebilado, tienen que ser todas las cosas que sean como inflamatorias. Aquí está algunas patologías infecciosas, por ejemplo la neumonía por neumocitis giroechi, que esto es clásico en los pacientes con VIH. Tenemos las hemorragias, hemorragia alveolar difusa. Tenemos la neumonía por hipersensibilidad aguda. Tenemos algunas neumonías organizadas, que el BUP es el nombre antiguo, ahora se llama COP. Tenemos también algunos elementos como las neumonías descamativas, todas estas asociadas al tabaco, etc. Luego tenemos las que cursan con fibrosis. Las que cursan con fibrosis son la que está acá arriba, que dentro de las que cursan con fibrosis, generalmente nuestro interés es diferenciar fibrosis pulmonar idiopática, por un lado. También tenemos la NSIP, la neumonía intersticial no específica. Tenemos la neumonía por hipersensibilidad, que es crónica. La aguda es con virus meilado, la crónica ya fibrosa. Y tenemos algunas neumoconiosis. Unas diferenciales como útiles es la beriliosis, perdón, la asbestosis, que suele ser en la parte inferior, pero no se puede diferenciar se puede confundir un poquito con una fibrosis pulmonar idiopática. También hay otras cosas que hacen fibrosis, por ejemplo, la propia sarcoidosis puede hacer un patrón fibrótico que suele ser en la parte de arriba, y la silicosis también, aunque esas se asocian también a otros elementos nodulares, así que por eso podemos hacer un poquito el diferencial. Cuando hablamos de nodulares o micronodulares, acá tenemos varias. Aquí hay que recordar las vasculitis, cuáles ya hablamos, la antigua Wegener y antiguo Churg-Strauss. Tenemos la sarcoidosis, tenemos también acá la me da con beriliosis, silicosis y la por carbón como principales. Y dentro de las infecciosas tenemos la tuberculosis, que también puede dar un patrón nodular, sobre todo la tuberculosis miliar, que aunque suele ser un poquito más característico su patrón, así que no es tan difícil de diferenciar. Y las quísticas, de acá recordar principalmente la histocitosis X, que también puede ser nodular, pero puede también estar en quístico o nodular, depende como de su estadio de evolución. Y la linfangioliomyomatosis, que son como los dos principales diferenciales de las quísticas. Ya, entonces, ¿cómo orientamos a los pacientes? Primero hay que ver los factores de riesgo. Hay que ver si es que el paciente es tabáquico o no es tabáquico, porque eso nos va a orientar a entidades bastante claras. Si es tabáquico, por ejemplo, podría tener este cuadro de bronquiolitis, bronquiolitis con neumonía intersticial, neumonía escamatilla, que no se da en los pacientes no tabáquicos. Si es tabáquico, puede tener una histocitosis X, que también es un diagnóstico diferencial. Si es tabáquico, puede tener una fibrosis pulmonar hepática. Entonces, si se dan cuenta, son entidades de patrones diferentes. Por ejemplo, un paciente que tiene una entidad con relleno alveolar que es tabáquico, yo digo, perfecto, puede ser una neumonía escamativa o una bronquiolitis con un patrón de neumonía intersticial. Por otro lado, mismo paciente tabáquico, pero que llega con fibrosis, yo digo, perfectamente puede ser una fibrosis pulmonar idiopática. Eh, Mismo paciente que llega con tabaco, pero que tiene lesiones quísticas, yo digo, probablemente puede ser una histocitosis X. Ahora, la histocitosis X es un diagnóstico muy raro, así que probablemente no va a ser, pero igual hay que pensarlo. Exposición ambiental, esto nos va a orientar a neumoconiosis, a neumonía por hipersensibilidad. Generalmente los pacientes que tienen neumonía por hipersensibilidad no fuman, porque al fumar, como activa fenotipo T helper 1 y no T helper 2, las neumonías por hipersensibilidad no suelen ser no se manifiestan con tanta facilidad.
Por lo tanto, por ejemplo, un paciente con un patrón intersticial que no fuma y que tiene, no sé, un canario en la casa o que tiene alguna otra exposición que probablemente nos va a costar saberlo porque igual son muchas, al decir patrón intersticial en paciente no fumador, yo pudiese orientar eso hacia neumonía por hipersensibilidad. Y tal vez busco en su ambiente ese factor de exposición y con eso me sale más fácil. Eh, por otro lado, la neumonía por hipersensibilidad también se puede cronificar y hacer fibrosis. Y ahí puedo diferenciarlo, paciente no fumador con esa fibrosis, a lo mejor me puedo orientar a esta neumonía por hipersensibilidad en vez de a fibrosis pulmonar idiopática. Lo otro, le puse una droga, ya les dije que buscar principalmente nitrofurantoína, amiodarona y bleomicina como entidades. Las formas características son muy variadas. En la bleomicina se describe un poquito la neumonía criptogénica, o sea, la neumonía organizada, que es TECOP, etcétera, pero no es necesario que lo sepan al 100% eso. En cuanto a síntomas, todos van a tener síntomas pulmonares. Generalmente el síntoma pulmonar va a ser tos que es seca, porque como es de alveolar finalmente el compromiso intersticial, no tiene mucha compromiso bronquial que genere hipersecreción de moco y nada, así que generalmente es seca. La disnea generalmente suele ser una disnea de esfuerzo que va progresando, suelen estar muy taquimnéicos estos pacientes, pueden tener en algunos casos fiebre y se orienta un poquito a patología inflamatoria. Dolor periódico muy raro, pero si lo tienen a veces son algunos neumotoras pequeños. En el examen físico, encontrar crépitos es bastante característico. Cuando son fibróticos, suelen dar crujidos, que los crujidos, la diferencia con los crépitos es que son tanto inspiratorios como expiratorios. También tienen como, se dicen ruidos en velcro, y tienen como una tonalidad un poco diferente, que cuando uno ya escucha hartos crépitos, como que suele ver esa diferencia, son como más secos. Tenemos la acropaquia, que la acropaquia es una característica de los pacientes hipoxémicos. Sin embargo, se ha visto que no solamente los hipoxémicos lo hacen, sino que tienes que tener como hipoxemia más factor de crecimiento, etcétera. Y en esto principalmente uno piensa en cáncer de pulmón, pero otra entidad que se puede pensar, en este caso de EPIT, sería la fibrosis pulmonar idiopática. Y también se ha visto un poco en la asbestosis. La asbestosis no es algo tan frecuente, así que probablemente no va a ser, pero igual hay que buscar el antecedente de riesgo. La hemoptisis, aquí vamos a pensar en hemorragia alveolar difusa, después hemorragia alveolar difusa y después hemorragia alveolar difusa. O sea, bueno, la hemoptisis puede ser por otra causa. De hecho, la principal causa de hemoptisis es bronquitis, finalmente. El problema es que la que te mata es la hemorragia alveolar difusa. Por lo tanto, paciente que tiene sospecha de PIT, por ejemplo, un patrón intersticial en la radiografía y tiene hemoptisis, lo más probable es que pienses en hemorragia alveolar difusa. Si no es hemorragia alveolar difusa, entonces puede ser una linfangioleiomyomatosis, que esta generalmente tiene un patrón quístico y no un patrón alveolar. Entonces ahí también puedes diferenciar un poquito por el TAC. En cuanto a las manifestaciones extrapulmonares, el dolor articular, la sequedad de mucosas, la debilidad muscular, te orienta a patología reumatológica. Dolor articular, por ejemplo, puede ser una artritis reumatoide, puede ser un lupus. El lupus es muy raro que por compromiso pulmonar, así que probablemente no lo va a pensar. La artritis reumatoide es mucho más frecuente. La debilidad muscular te va a pensar en una polimiositis, que generalmente dan patrones reticulares, dan NSIP, entre otros. Sequedad de mucosas te va a hacer pensar, por ejemplo, en un Sjögren, que también da patrones un poquito más reticulares. También podemos encontrar alguna alteración a nivel de la piel, de esclerodermia, por ejemplo, o podemos encontrar alguna alteración a nivel de la dilución, como alguna disfagia, que eso me puede pensar también en esclerodermia, pero también puede ser una dermatomiositis, que también puede tener algún compromiso como un poco más reticular. La esclerodermia es un patrón fibrótico, principalmente, que lo vamos viendo más adelante, como las células base. En la piel también puedo encontrar eritema nodoso, que es bastante, o sea, no es característico de sarcoidosis, está en hartas partes, pero una de ellas es la sarcoidosis. Está también en enfermedad inflamatoria intestinal, está en tuberculosis, por ejemplo, algunas otras infecciones, etcétera. Muchas son idiopáticas, en verdad. Y tenemos también problemas del riñón, por ejemplo, un síndrome nefrótico me va a orientar a algunas patologías que dan fibrosis, como por ejemplo la amiloidosis. Y por otro lado, el síndrome nefrítico me orienta a algunas patologías inflamatorias de tipo reumatológica, especialmente vasculitis. Por ejemplo, síndrome nefrítico más hemoptisis, tengo que pensar que hay probablemente inflamación de vasos pequeños y hay inflamación tanto del pulmón como del riñón. Entonces ahí podría pensar en vasculitis tal vez. Estudios complementarios. La radiografía, yo creo, en mi opinión, que sirve poco. Ahora, probablemente la van a tener más a mano.
Por lo tanto, probablemente le van a echar mucha mano a lo que sería la radiografía, así que igual se los voy a explicar más o menos para qué nos puede servir, pero sirve bien poco. ¿Por qué sirve poco? Porque una radiografía que está negativa tiene una sensibilidad del 30% para poder descartar, son valor predictivo negativo del 30% para poder plantear que el paciente no tiene una enfermedad pulmonar intersticial. Vale decir, no me sirve para nada. Prefiero tirar una moneda con eso y sería mucho más sensible finalmente. Entonces la radiografía no me va a servir para poder descartar. Para poder confirmar, la verdad es que sí, el 90% de los pacientes tienen alguna alteración pulmonar cuando le hago el diagnóstico, aunque generalmente es porque estoy llegando súper tarde, porque los pacientes pueden tener afecciones en la tomografía y pasar mucho tiempo sin afecciones en la radiografía. Y por otro lado, muchas veces esas alteraciones solamente las ve el radiólogo, ni siquiera el médico general las puede ver, así que también es más complicado. Por lo tanto, generalmente nos va a servir para ver cosas crónicas y también orientar un poquito el diagnóstico, pero finalmente, casi siempre cuando tomamos una radiografía, si sale con algún hallazgo, no vamos a saber bien qué es, así vamos a terminar en un TAC. Y si sale negativo, no nos va a descartar, así que vamos a terminar en un TAC. Por lo tanto, casi siempre le hacemos TAC a los pacientes. Ahora igual depende de la sospecha. Si tienen finalmente sospecha de alguna otra cosa, puede que la refiera te sirva. Así que de todas formas tampoco es que sea inútil. Igual nos sirve. Pero no nos sirve tanto para hacer el diagnóstico en el contexto de EPIC. Tal vez nos puede servir para descartar otras cosas, por ejemplo. En el TAC es, yo diría que el estudio más importante como para poder orientar el diagnóstico. Igual salen más estudios después, hay otro elemento, la función pulmonar es muy importante, pero para poder orientar el diagnóstico yo diría que el TAC es lo que tenemos a mano que no es difícil de ver. De hecho, un médico general podría ver un TAC de tórax diferenciando patrones solamente. No les voy a decir que diferencien el tipo específico, sino solamente si es alveolar, si es nodular, si es quístico o si es fibrótico. Solamente eso. El resto lo va a hacer el radiólogo. Y bueno, y también el otro lado bueno es que generalmente te lo dan informado, así que solamente ayuda bastante. Eh, en cuanto a la función pulmonar me es muy útil para poder orientarme hacia si el paciente tiene una patología restrictiva o no. Todas estas patologías suelen ser restrictivas. En general, por lo tanto, con capacidad vital funcional disminuida, con BEF normal. Algunos tienen BEF disminuido, como la sarcoidosis, como la linfangioliomatosis, silicosis, entre otras. La neumonía por presencial también puede tener un poco el BEF disminuido. Pero la mayoría sí tienen un patrón restrictivo, que eso es lo que predomina. En cuanto a la difusión de CO2, es una prueba que me permite evaluar cómo está el intercambio, cuánto pasa de CO2 por la membrana alveolo-capilar. Suele estar disminuida mientras más compromiso intersticial existe, porque hay una membrana que es más difícil de atravesar y por tanto me orienta un poquito hacia finalmente la evolución del paciente. Hay un puro caso, que es la hemorragia alveolar difusa, donde hay paso de sangre hacia el alveolo, que es el problema, en donde como pasa sangre al alveolo, hay mucho CO2 también que se está liberando ahí. Por lo tanto, en esos casos suele estar aumentada. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene un BEF en una capacidad vital funcional disminuida, para un restrictivo, que le tomo un test de difusión de CO2 que está aumentado, me podría ser un elemento para orientarme hacia una hemorragia alveolar difusa, cuando tal vez estoy un poquito perdido con el diagnóstico. Y lo otro que me permite la función pulmonar es evaluar la capacidad pulmonar. Aquí podemos ocupar, por ejemplo, un test de caminata de 6 minutos o la propia espirometría. Y con esto puedo ver el grado de evolución del paciente y a partir de eso determinar un posible trasplante. El lavado bronquioliar también me sirve bastante. El lavado bronquioliar me puede hacer análisis de células, inmunohistoquímico, puedo hacer tinciones, puedo hacer cultivos. Y esto es importante porque a veces quiero descartar infecciones, por ejemplo la tuberculosis, que es un cacho porque parece muchas cosas, y a veces la tuberculosis de hemorragia alveolar, y yo no sé si esta hemorragia es una hemorragia blanda que se le dice cuando es por tuberculosis o por alguna otra infección, o es una hemorragia alveolar difusa que finalmente es debido a alguna patología inmunológica. Si es inmunológica, le voy a dar inmunosupresión. Si le doy inmunosupresión a la tuberculosis, se muere. Entonces, finalmente, por eso tengo que descartar estas infecciones que pueden ser similares en algunos casos. También me va a servir para hacer diagnóstico de algunas enfermedades. Principalmente las que puedo hacer diagnóstico es en las síndromes eosinofílicos pulmonares, que eso junto con un cuadro clínico muy sugerente me puede orientar mucho el diagnóstico. Se ocupa mucho, por ejemplo, en el diagnóstico de una de las neumonías eosinofílicas y también conjunto con otros criterios, por ejemplo, se ocupa en lo que sería
aspergilosis broncopulmonar alérgica. Otra cosa, la histocitosis X, acá busco elementos específicos como las células de Langerhans. Tenemos también la proteinosis alveolar, que también tiene algunas distinciones específicas. Tenemos la hemorragia alveolar difusa, que bueno, la verdad es que la hemorragia alveolar difusa, el diagnóstico no es por lavado, siempre se dice que el diagnóstico es un poco más clínico, etcétera, pero la verdad es que el lavado igual te ayuda bastante. Uno busca acá hemosiderófaga con el lavado, también hace una prueba con unos tubos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y de infecciones también permite hacer el diagnóstico como TBC, como acabamos de decir. Hay otros que te orientan, que no son diagnósticos definitivos, pero por ejemplo en la sarcoidosis, una cosa que es característica es que tiene una relación CD4-CD8 que está invertida, eso está elevada esa relación, y cuando está muy elevado esa relación, orienta mucho a que es sarcoidosis. De hecho, se dice que si está a más de 3.5, que lo vamos a repetir más adelante, esto tiene un valor predictivo positivo del 95% para sarcoidosis. Por tanto, con eso, más un cuadro muy característico, tú puedes decir, ya, esto es sarcoidosis y me salto la biopsia. La neumonía por hipersensibilidad también me va a ayudar un poco a orientarme al diagnóstico. A veces incluso podría encontrar elementos como anticuerpos del agente o otros elementos similares. Eh, si es aguda, puedo encontrar un patrón que tiene neutrófilos. Si es crónica, puedo encontrar un patrón que tiene linfocitos, etc. Para FPI también sirve, ahí lo escribí mal, pero eso quiere decir FPI. Y asbestosis también me puede servir encontrar algunos macrófagos con restos del asbesto. La biopsia pulmonar, la transbronquial es la más fácil. Uno hace una fibrobroncoscopía y ahí puede tomar una muestra de biopsia. El problema es que a veces uno está muy perdido y no sabe qué llevarte a biopsiar, y ahí es un poco más raro, y ahí tiene que ir a la quirúrgica. Pero en general la quirúrgica se reserva cuando tú no puedes hacer el abordaje transbronquial o este fue no concluyente. Y finalmente con la biopsia ya uno ya hace el diagnóstico de básicamente casi todo. La serología que me sirve, hay hartos elementos de laboratorio que me sirven, en función renal, por ejemplo, una función renal alterada, con otro evento me puede hablar de una patología reumatológica, puedo encontrar también el hemograma, que se altera, por ejemplo, la sarcoidosis, da citopenias, da anemia, da leucopenia, entre otras. Los síndromes eosinofílicos dan aumento de eosinófilo, etc. De los anticuerpos, básicamente, no es que haya que pedir todo, sino que me sirven en entidades diferentes. Por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia alveolar, me va a servir buscar ANCA, para buscar una vasculitis ANCA, buscar ANA, para poder descartar lupus, que son bastante raros, buscar también anticuerpos antiviral nasal, C3, C4, entre otras cosas. En un paciente que viene con un patrón fibrótico, probablemente voy a pensar, puede ser una patología de tipo conectivopatía, como una artritis reumatoide. En ese caso, a lo mejor un factor reumatoide y un anti-CCP van a servir bastante, sobre todo si tiene dolor articular, que no le puedo caracterizar mucho. También, por ejemplo, dolor articular con un patrón en la radiografía podría ser un Seren que esté recién debutando, a lo mejor puede que tenga un poquito de psique, un poquito de sequedad ocular que todavía no lo identifico muy bien, y ahí me podría salir tal vez un ANA más un factor reumatoide con un ENA. Y tal vez podría ser que el paciente venga con algún problema a nivel muscular, por ejemplo, ahí me puede seguir tal vez un panel de miocitis, o a lo mejor tiene una disfagia, no sé si es dermatomiositis, o sea, si es algún patrón de tipo miocítico, o si tiene tal vez una esclerodermia, entonces ahí por ejemplo podría pedirle un ANA más ENA más un panel de miocitis, y con eso como que voy a ir orientando. Una cosa que es barata, así que finalmente yo se los pido a todos, es la prueba de VIH, porque finalmente me permite cortar si hay inmunodeprimido o no inmunodeprimido, porque por ejemplo un patrón intersticial pulmonar en un paciente inmunodeprimido me tiene que hacer pensar en algunas patologías como una neumonía por neumocitis giroechi, que no me hace pensar en otro tipo de paciente. Y por ejemplo un patrón con quistes en un paciente no inmunodeprimido me va a hacer pensar en pocas entidades, generalmente uno ahí plantea estas entidades raras, histocitosis, linfoangioleiomyomatosis, algunas otras entidades como la neumonía linfocítica, etcétera. Pero si el paciente está inmunodeprimido, voy a pensar inmediatamente que puede ser el mismo neumocitis giroechi que en las fases crónicas dan quistes. Así que obviamente me va a ayudar bastante para diferenciar. En la radiografía, ya, esto es difícil de interpretar, sin embargo, las cosas macro igual podemos verlas. Si tenemos alguna afección que compromete los campos inferiores, generalmente pensamos en fibrosis pulmonar idiopática, pensamos en algunas
patologías intersticiales asociadas a patologías reumatológicas, sobre todo en artritis reumatoide, sobre todo en esclerodermia, sobre todo en dermatomiositis. Son como las entidades que causan más daño a nivel de la parte inferior. Y de lo que sería problemas como de neumoconiosis está la asbestosis. Si vamos a los lóbulos superiores, en los lóbulos superiores pensamos principalmente en silicosis, pensamos en sarcoidosis, pensamos en, bueno, histocitosis que es un poco más rara, pensamos en neumonía por hipersensibilidad, que es como una entidad bastante frecuente, o no es tan frecuente, pero tiene una frecuencia más alta que las otras y se puede solucionar bastante fácil, por eso es importante que la conozcan. También es de lóbulos superiores generalmente. La tuberculosis también como una entidad diferencial. Si buscamos adenopatías, por ejemplo, acá en la diapositiva hay algunas adenopatías calcificadas a nivel mediastínica. Esas adenopatías me tienen que hacer pensar en sarcoidosis, en silicosis o en alguna neoplasia. En la silicosis se suele decir que estas adenopatías tienen también un patrón de cáscara de huevo, aunque eso no es específico de silicosis, pero es bastante como frecuente en este caso. Un patrón de tipo reticular que está en los campos inferiores me tendría que hacer pensar que el paciente puede tener alguna patología fibrótica. Si ya tiene un patrón como en imagen de queso suizo, como la que está al lado, es mucho más probable que tenga un patrón tipo fibrótico, ya que ya probablemente el diagnóstico es mucho más fácil. Pero si tiene un patrón que yo lo puedo ver reticular en la radiografía, probablemente en el TAC va a ser ya esto fibrótico. Y finalmente eso me debería hacer pensar en una probable fibrosis pulmonar idiopática como alguna posibilidad o alguna otra entidad que den fibrosis en la parte inferior. Un derrame pleural me va a hacer pensar en algunas patologías como las derivadas del asbesto que suelen dar derrames pleurales. También hay algunas patologías neoplásicas como la linfangitis carcinomatosa, que estas entidades se la tratan de sacar como diagnóstico de exclusión, que finalmente son problemas linfáticos asociados a neoplasia, que algunos no lo ponen como EPIT, otros sí lo ponen como EPIT. Puede ser también alguna contiopatía, una frecuente es artritis reumatoide que da derrame pleural, como una manifestación extraarticular más frecuente de la artritis reumatoide. El lupus también puede dar un poco de derrame pleural, entre otras cosas. La linfangioliomatosis también puede dar derrame pleural. Acá en la siguiente diapo se ve un neumotórax. Se alcanza a ver aquí un poquito la línea pleural. Este neumotórax se ven pocas entidades que tengan EPIT más neumotórax. Principalmente habría que pensar en histocitosis X. Se puede ver también en pacientes que tienen linfangioliomatosis. No se me ocurre ninguna otra más en este momento, son como las dos principales que uno piensa cuando ve un neumotórax más una EPIT. Este otro dibujo acá, la verdad es que acá no se ve tanto, pero en la parte inferior tiene unas pequeñas líneas B que son como líneas bastante horizontales. Que las líneas B son característicos de edema intersticial. Generalmente uno las ve en insuficiencia cardíaca o en elementos similares, pero también los podríamos ver en amiloidosis, podríamos verlo también en linfangitis carcinomatosa. Luego pasamos a lo que sería el escáner. En el escáner, en la tomografía computarizada realmente, lo que vemos son cuatro patrones. Patrón alveolar, patrón nodular, patrón reticular y patrón quístico. En el patrón alveolar puede ser virus esmerilado o puede ser condensación. Si es virus esmerilado, voy a pensar en patologías inflamatorias agudas, hemorragia alveolar, en una neumonía por hipersensibilidad aguda o subaguda. Generalmente no lo encuentro como agudo, lo encuentro en fase subaguda. Neumonía por neumocitis girovechi también en inmunosuprimidos. Si es condensación, acá voy a pensar en neumonía organizada, neumonía eosinofílica, neumonía intersticial descamativa. La neumonía intersticial descamativa es de fumadores finalmente, así que finalmente si no es fumador no la voy a plantear como diferencial. La neumonía eosinofílica generalmente tiene eosinofilia en el resto y la neumonía organizada generalmente está en contexto de, bueno, puede tener muchas cosas, pero uno de ellos, por ejemplo, es algún fármaco que tuvo el paciente, alguna infección previa o alguna patología inmunológica. En el patrón nodular tenemos los que son perilinfáticos, donde encontramos acá la sarcoidosis y la silicosis, que son bastante difíciles de diferenciar entre las dos.
Tenemos el patrón centrolobular, donde tenemos la neumonía por hipersensibilidad, que eso es lo más frecuente de la neumonía por hipersensibilidad subaguda, que sea un patrón nodular centrolobular, pero con densidad en virus merilados, que como que se confunde un poco. Y el patrón aleatorio, que es clásico de patologías infecciosas fúngicas, pero la más importante es tuberculosis miliar. Otro que puede dar virus merilados son las neoplasias, que pueden dar las metástasis, pero generalmente uno descarta eso antes de entrar a este algoritmo diagnóstico. En el patrón reticular tenemos el engrosamiento septal y tenemos ya el panal. El engrosamiento septal finalmente puede ser un engrosamiento septal que es simétrico en todas partes, que eso es típico del edema pulmonar por agua, como cardiogénico. Pero dentro de la cepita hay una entidad que lo puede dar, que es la proteinosis alveolar, que da un patrón de engrosamiento septal simétrico más virus mediado en parches, como lo característico de la proteinosis alveolar. Cuando es irregular, acá pensamos en neumonía intersticial no específica. También hay otras entidades por acá, son varias, no solamente esa. Que la neumonía intersticial inespecífica puede estar en una fase reticular o puede que eventualmente evolucione ya a más fibrosis llegando hasta panal. Cuando empezamos en panal, fibrosis pulmonar idiopática siempre viene a la mente. Luego tenemos como diferenciar esta neumonía intersticial no específica. Tenemos otras entidades como la neumonía por hipersensibilidad crónica, que ya da fibrosis en su fase final. Tenemos la sarcoidosis, tenemos la asbestosis. Patrón quístico, tenemos acá en los pacientes inmunosuprimidos la neumonía por neumocitis giroechi. Tenemos por otro lado la linfangioliomatosis, la histocitosis de Langen, que ambas dan este patrón quístico con algunos, pueden tener neumotoras, entre otras cosas. Y tenemos también la neumonía linfocítica intersticial, que es bastante rara en verdad. Entonces aquí vemos un poquito de algunos patrones. Tenemos acá un primer patrón que es de vidrio esmerilado. Esta densidad como que se alcanza a ver como gris, por así decirlo, que está como medio borroso, que es típico de algunas patologías como más agudas. En este caso, bueno, la verdad es que no se puede alcanzar a ver muchas cosas, pero por ejemplo esto podría verse en un paciente que tenga una hemorragia alveolar difusa, una posibilidad. También podría verse en un paciente que tenga una neumonía por hipersensibilidad, que no es lo más frecuente. Generalmente la neumonía por hipersensibilidad no se ve tan así, se ve más como con elementos más pequeñitos, más distales. Pero también podría ser. En el de al lado se ve ya un patrón que está borrando ya los alvéolos, se ve mucho más blanco. Esto sería un patrón un poco más organizado. Acá ya hablamos de un patrón condensante probablemente. Y en este caso estamos hablando de algunas entidades, en este caso tan periférico, es bastante típico de la neumonía eosinofílica crónica. Es como un patrón como bastante característico. Aunque perfectamente puede ser un patrón intersticial con ambriolitis. Entonces, por ejemplo, este mismo patrón en un paciente que tenga antecedentes de tabaquismo, voy a pensar tal vez que es el tabaco, versus este patrón en un paciente sin tabaquismo, voy a pensar que tal vez es un síndrome hipereosinofílico. Por otro lado, en el otro tenemos un patrón ya condensante, una neumonía, que por ejemplo puede ser una neumonía organizada, entre otras cosas. Finalmente acá lo que importa es poder reconocer el patrón, más que saber cuál es de cada una, si son, lo va a ver el radiólogo. Pero ustedes tienen que poder al menos reconocer el patrón para saber a qué se va a orientar, porque el radiólogo te va a decir finalmente el patrón tiene un patrón de tal cosa, pero el que tiene al paciente al frente y que sabe los otros antecedentes clínicos y puede correlacionar lo que te dice el radiólogo, eres tú, finalmente. Entonces finalmente tenemos que entender cuál patrón es el que tiene en el pulmón para con ese patrón, más la clínica del paciente, llegar a algún diagnóstico. Esto sería la parte nodular. La parte nodular se ve como unos puntitos que pueden ser en todas partes así como bien desparramados, como el dibujo que está al ladito, aquí se ve random, al ladito, este es un patrón típico de una, por ejemplo, tuberculosis miliar. Puede ser que estén todos organizados en la periferia, que sean dentro de lo que serían estos lobulillos, que en ese caso se llaman centroluliares y un elemento típico de esto dentro de la EPIT sería la neumonía por hipersensibilidad subaguda, que es lo más característico de la neumonía por hipersensibilidad, que es lo que se ve aquí en la imagen con la flechita amarilla. Y puede ser que sean perilinfáticos, que recorran las cisuras, que recorran la pleura, que recorran los bronquios, o que estén en la parte periférica de estos como tabiques de los lobulillos.
Si es así, entonces estamos hablando de un perilinfático y esto es bastante característico, por ejemplo, de la sarcoidosis. Eh, de hecho, la mayoría de la vasculitis, casi todas hacen patrón perilinfático. Entonces, ver un patrón perilinfático es básicamente entrar a todas las patologías nodulares. En cambio, un patrón centrobiliar me va a orientar a pocas. Generalmente acá voy a pensar principalmente en un patrón de neumonía por hipersensibilidad y un patrón diseminado por todas partes. Voy a pensar probablemente en tuberculosis miliar u otras entidades como neoplasia, pero eso probablemente no lo voy a haber descartado antes. Patrones reticulares. Tenemos acá arriba un patrón reticular fino. Este patrón reticular fino es un poco característico de lo que sería un paciente que tiene una edema pulmonar cardiogénico, que tiene como esta disposición gravitatoria, como que va hacia abajo el líquido, por eso se ve así. Pero también podríamos verlo en algunos pacientes con una proteinosis alveolar. La verdad es que es raro, generalmente se ve un patrón reticular con engrosamiento total suave o fino o simétrico, como lo pueden decir de esta forma. Pensamos en agua, es como lo principal. Si por otro lado el patrón reticular es como el de abajo, que si se dan cuenta es asimétrico, tiene algunas partes delgaditas, otras partes más gruesas, como medio irregular, eso es el clásico patrón reticular. Y eso pueden ser muchas cosas. En este caso, este era una linfagitis carcinomatosa porque tiene un nódulo al lado, pero en verdad lo que importa es que vean que si tiene un patrón reticular, esto puede ser casi cualquier cosa. Ahora, si este patrón reticular se asocia a que el alveolo empieza a perder su color grisáceo y se pone negro y tiene un margen bien delimitado, se está hablando de un panal, como el que está al ladito, que estos panales generalmente se caracterizan por tener también bronquiectasias que suelen ser traccionadas por la fibrosis, se ven como estas bronquiectasias como medio irregulares, y esto ya es más típico de patologías fibróticas como la fibrosis pulmonar idiopática o la neumonía intersticial no específica en la etapa final, que la neumonía intersticial va de reticular hasta eventualmente este panal. Y esto es un mosaico, si se dan cuenta, o sea, un patrón quístico. Tiene ya estas zonas como grandes, eh, zonas quísticas grandes. Acá hay varias entidades. La linfangioligomiomatosis tiene generalmente quistes que tienen una pared delgadas y el resto del parénquima suele ser normal. Por otro lado, la histocitosis, que probablemente es como un poquito la imagen que está a la derecha. Por otro lado, la histocitosis X o de células de Langerhans, en una fase inicial, tiene un patrón nodular que puede ser centrolobular en algunos casos. Y a veces lo podemos encontrar como centrolobular, pero generalmente lo vamos a encontrar en etapas tardías, que es lo más visto comúnmente, en donde se ve con espacios quísticos que tienen formas muy variadas y que tienen las paredes un poquito más grandes, más gruesas de los espacios quísticos. Ambos pueden tener neumotórax, así que finalmente eso no nos sirve para diferenciarlo. Y la otra entidad que es muy poco frecuente sería una neumonía intersticial linfocítica, que se ve principalmente en patologías como pacientes inmunosuprimidos, así que también es importante valorar si es inmunosuprimido o no, y se ve en patología autoinmune, principalmente en Sjögren. Eh, la verdad es que es bastante raro, una de las patologías más raras vistas con este patrón, pero serían dentro de los diferenciales. Ya viendo todos los patrones, yo les recomiendo, al menos esto es lo que es mi algoritmo de pensamiento, eh, uno tiene una sospecha de EPIT, buscar los factores de riesgo, tabaco, principalmente preguntar, factor de exposición, que puede ser ambiental o puede ser farmacológico, entre otros. Luego de eso, antecedente epidemiológico también, historia clínica, ver si tiene algún síntoma extrapulmonar, síntomas pulmonares que nos pueda orientar a alguna cosa. Y le dije hoy como opción pedirle una radiografía. Si es muy categórico, probablemente van a ir directamente al TAC, si no con la radiografía puede que se orienten y después vayan a lo que sería el TAC. Siempre excluir causas fáciles, insuficiencia cardíaca por la clínica, antecedentes de cáncer, a lo mejor puede encontrar ahí una linfagitis carcinomatosa o alguna infección concomitante, finalmente puede ser que tenga una neumonía viral solamente. Si ya excluyeron eso, vamos al TAC de alta resolución, que actualmente casi todos son de alta resolución, pero lo importante es que los cortes sean pequeños, de 1 milímetro, no más de
de 3 milímetros. 3 milímetros ya perdí toda la resolución y probablemente no voy a ver nada. Acá en el TAC puede que me hagan el radiólogo, puede que me diga, no, esto tiene un patrón muy categórico de fibrosis pulmonar idiopática y con eso ya hice el diagnóstico. No, de hecho, eso ya he puesto en azul oscuro para seguir la norma. Pero bueno, fibrosis pulmonar idiopática, eso ya me hace el diagnóstico con solamente el TAC. Si no me hace el diagnóstico, puede que me oriente. Y a veces con esa orientación es bastante como fácil valorar cuál es el diagnóstico. E incluso aquí nosotros podríamos plantear un diagnóstico y hacer algún estudio o alguna terapia empírica para ese diagnóstico. Si es que no estoy bien claro, puedo hacer un lavado bronquial alveolar o puedo ir directamente a la biopsia. Ahí depende finalmente de mi clínica. Si por ejemplo yo tengo una entidad que yo sé que el lavado me va a dar un diagnóstico o una orientación muy clara, entonces vamos con el lavado. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un TAC con un patrón quístico y el paciente es fumador, yo podría decir, oh, este paciente realmente tiene una histocitosis X. Y de histocitosis X yo sé que el lavado me da el diagnóstico. Por lo tanto, digo, ya, ok, hagamos el lavado y con eso hacemos el diagnóstico directamente. O por otro lado, tengo un paciente que tiene un patrón reticular, que es un reticular con engrosamiento septal suave, con un patrón mosaico de virus esmerilado. Y digo, a lo mejor tiene una proteinosis alveolar. Y finalmente con esto del lavado también voy a hacer el diagnóstico, o sea, también podría ir a eso. O por otro lado, por ejemplo, tengo un paciente que tiene un antecedente de lesiones purpúricas que evoluciona con caída de hematocrito, con patrón alveolar de tipo virus esmerilado. Y probablemente estoy pensando ahora que tiene una hemorragia alveolar, además tiene hemoptisis. Ya, probablemente ya tengo el diagnóstico de hemorragia alveolar, sin embargo puede que tenga la duda de que hay que hacer el diferencial con infecciones pulmonares que me puedan dar hemorragia de partes blandas y ahí puedo hacer la 2 finalmente para hacer ese diferencial. Por ejemplo, vos estar pensando en puede haber hecho el test de VIH, me faltó arriba hacer test de VIH siempre, no sé por qué no lo puse, pero está dentro de lo esencial, hacer test de VIH. Puede ser que tenga un inmunosuprimido, que tenga un patrón quístico, por ejemplo, y digo, a lo mejor puede ser una neumonía por neumocisti virovechi y le hago una PCR para neumocisti en el lavado, también puede servir. Si por otro lado yo considero que el lavado no me va a servir para nada, no va a aportar ninguna información adicional, me lo puedo saltar e ir directamente a la biopsia. Y con la biopsia ahí puedo que obtenga o no el diagnóstico. Ahora, puede ser que en mi lavado no me dé el diagnóstico o me dé un diagnóstico sugerente. Entonces tengo dos opciones. Si con el lavado ya yo como que me orienté un poco y por ejemplo me da solamente un predominio linfocítico y me dice, mira, el lavado no es muy concluyente, pero tiene un predominio linfocítico que tiene una relación CD4-CD8 baja, menor a 1. Eso en un contexto, por ejemplo, de un paciente no fumador que tiene un patrón de tipo fibrótico, con un poco de áreas de vidrio desminerado, y que tiene un antecedente por ahí de exposición a alguna cosa como heno, etcétera, cualquier otra cosa, me puede hacer pensar en neumonía por hipersensibilidad y puedo decir, tal vez me la voy a jugar con una terapia empírica con corticoides y puedo hacer una prueba terapéutica. Si por otro lado estoy totalmente perdido y realmente no sé para dónde va la cosa, entonces voy a decir ya, vamos a pasar a la siguiente fase que sería la biopsia finalmente transbronquial, si se puede. Acá al ladito le puse como del ladado lo que podemos encontrar, por ejemplo, el patrón linfocítico, es relación CD4 aumentado, eso es generalmente sarcoidosis. Si es CD4 disminuido, son muchas, todas las crónicas. Neumonitis por hipersensibilidad, neumonía organizada, entre otras. Cuando tengo un predominio de neutrófilos, esto puede estar en la fibrosis pulmonar idiopática, y también tengo la neumonía por hipersensibilidad de tipo aguda. Los eosinófilos, esto generalmente está en las síndromes de eosinofilia pulmonar, eh, y también podría ser en algunas reacciones por fármacos. La amiodarona no, la amiodarona da macrófagos. Cuando encuentro macrófagos, si le hago una tinción, puedo encontrar lo que sería la proteinosis alveolar, que es tinción PAS positivo, y también puede ser que la amiodarona me va a dar también neumonitis con estos macrófagos. Las células de Langerhans mayor a 5% son típicas de la histocitosis que acá me harían el diagnóstico. Y lo otro que puedo encontrar es los hemosiderófagos, que finalmente
según alguna bibliografía, podríamos hablar de 20% que me podrían orientar a lo que sería hemorragia alveolar difusa. Otra cosa que puedo plantear es si yo dentro de mi historia clínica no encuentro nada, no tiene exposición, no tiene ninguna cosa que me pueda como orientar claramente a alguna otra entidad, tomo el TAC, encuentro un patrón intersticial que no es FPI, entonces acá a veces entramos en el diferencial de todas las neumonías de tipo idiopáticas. Las neumonías de tipo idiopáticas son varias, tienen algunas asociaciones, pero no tienen una causa clara. Las que hay que conocer, solamente saber que existen, sería, bueno, la neumonía intersticial usual, este es un patrón, que este es un patrón que se asocia a fibrosis pulmonar idiopática, por lo tanto este sí o sí lo hay que conocer. Las otras son los otros diferenciales que puedo encontrar, que esto vienen finalmente de estudios con histología. La neumonía intersticial descamativa es la última evolución de estos pacientes fumadores. Eh, Finalmente, el manejo de estos pacientes es suspender el tabaco y se beneficia un poco de terapia con corticoides, puede que ahí mejoren. Tienen buena respuesta finalmente a esta terapia y en el lavado bronquial velar puedo encontrar unos macrófagos hiperpigmentados con algunos restos del tabaco, etc. La neumonía intersticial no específica, es un diagnóstico histológico, pero a veces te lo puede hacer el radiólogo como un diagnóstico sugerido. Puede tener muchas cosas, desde virus esmerilado hasta fibrosis hasta panal. Puede tener diferentes etapas de evolución, pero lo importante es que si encontramos esto, es probablemente que está en contexto de una patología reumatológica. Eh, por ejemplo, una patología por un Sjögren, entre otras cosas. La neumonía intersticial aguda, muy rara. Son pacientes que tienen un patrón en virus esmerilado que partió rápidamente y que evolucionan mal y se mueren. De hecho, mortalidad 50% a 2 meses. Es difícil diferenciarlo de un distrés. Se evoluciona como un distrés. Neumonía intersticial linfoide. Estos son pacientes muy raros. Generalmente son inmunosuprimidos, patología de tipo reumatológica, Sjögren principalmente. Y tiene un patrón que suele ser intersticial, pero que tiene algunas áreas de quistes. Y estos quistes finalmente te lo dejan como patrón quístico, como el diferencial en patrones quísticos. En la biopsia finalmente ahí hacemos como el diagnóstico. Y lo bueno es que responden bien a corticoides. Así que por eso es bueno como tratar de encontrarla si es que lo sospechamos. La amonía organizada criptogénica, el COP, es una enfermedad que suele ser con etiologías bastante variadas. Encontramos patrones de condensación, que lo importante es que suelen ser condensaciones migratorias. Y el paciente puede tener un poquito de fibrosis finalmente en la biopsia, pero generalmente a esto a veces me la juego cuando hago una terapia empírica, porque lo bueno es que responde muy bien a corticoides. A veces se da después de un paciente que tiene alguna patología infecciosa y que luego evoluciona con una neumonía organizada. Una cosa importante es que neumonías criptogénicas tenemos harto diferencial, entonces hay que empezar a buscar causa infecciosa, hay que empezar a buscar causa inmunológica, entre otras. Muchas resultan ser idiopáticas, a veces tenemos tratamiento empírico. Ya, entonces finalmente partimos con, eso es como toda la orientación diagnóstica, vamos a hacer unos cuantos casos clínicos y cada una de las principales entidades que hay que conocer. Entonces paciente de 60 años, masculino, fumador, IPA de 30, disnea progresiva, leve pérdida de peso. El paciente refiere que tiene una disnea que ha sido actualmente de mediano esfuerzo y tiene un poco de tos seca. Al examen físico le encontramos una expansión torácica disminuida y encontramos unos ruidos como crépitos que son inspiratorios y expiratorios como en velcro, que le vamos a llamar crujidos. Le tomamos un TAC que evidencia un patrón fibrótico. En el informe el radiólogo relata que tiene un patrón en panal de abejas, que tiene un predominio basal, subpleural, o sea, hacia la periferia, con bronquiectasis por tracción y que no tiene ni virus esmerilado ni ningún otro patrón. Ya, esto nos tiene que hacer pensar en fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática, eh, lo importante es que tengo que quitar cualquier otra causa de PIT. Y sobre todo tengo que hacer el diferencial con hipersensibilidad crónica, con asbesto, con AR
esclerosis sistémica, miopatías y con exposición a bleomicina, quimioterapéuticos, porque esos se ven casi igual. Entonces, tengo que sí o sí descartarlo. Los pacientes generalmente son hombres, son de 55 años en promedio, puede empezar de los 40. El paciente suele tener historia de tabaquismo, pero de un tabaquismo duro, más de 20 de IPA, y hay alguna variedad genética, 20% puede ser genético, el resto finalmente no tiene ninguna asociación. Así que igual es importante preguntarlo, pero no siempre va a estar ese antecedente. El paciente va a tener tos seca, disnea que es de esfuerzo progresiva, respiran superficiales porque no pueden meter mucho volumen al pulmón. Encontramos crujidos bibasales casi en el 90% de los pacientes, aunque igual casi siempre llega un poquito tarde el diagnóstico. Acropaquia también en estos pacientes bastante característico. Y ya en fases más tardías, la fibrosis da compromiso de las arterias y genera una sobrecarga derecha y nos puede dar un signo de falla cardíaca derecha, con edemas periféricos, etc. En el diagnóstico, el TAC es lo más importante. En la función pulmonar puedo ver un patrón restrictivo. La biopsia pulmonar finalmente después me podría confirmar si tengo duda y tengo que excluir cualquier otra causa de EPI. El radiólogo me va a decir un patrón de UIP o NIU en español, neumonía intersticial usual, aunque generalmente te lo dicen en inglés, como UIP. Y lo importante es que sea todo esto. Panal que tenga un compromiso basal, subpleural, o sea, periférico, que tenga, o sea, no necesariamente las tiene, pero si tiene bronquiectasia por tracción suma más puntos y que no tenga ninguna otra cosa de otro patrón. Cuando el paciente no tiene estas bronquiectasias por tracción y no tiene el panal tan claro, entonces voy a plantear que puede ser una UIP y estos pacientes van a ir a biopsia. Tiene que tenerlo todo para yo hacer el diagnóstico con el TAC. Si no lo tengo todo, yo digo, ya, probablemente entonces va a ir a biopsia. Y si tiene cualquier otra cosa, patrón quístico, virus menilado, tiene patrón nodular, etcétera, ya no puedo hacer el diagnóstico con esto, no es concordante con UIP y eso se van a ir a seguir el protocolo diagnóstico. Entonces acá tenemos un patrón UIP clásico, si se dan cuenta tiene este patrón como en panal de abejas, que lo característico es que es en la periferia, si se dan cuenta en las periferias de los pulmones, y que está generalmente hacia las bases. Bueno, esa es la histología, pero lo que importa es que vean la parte del TAC, la histología finalmente no se van a meter mucho en ella. El patrón de UIP o NIU, como lo pueden ver en español, puede verse de todas formas, un patrón idéntico, en pacientes que tienen una patología reumatoidea como artritis reumatoide, como esclerosis, puede verse en bleomicina, puede verse en neumonía poliposidad crónica, asbestosis, entre otros. Y es por eso que es importante descartar esto antes de hacer el diagnóstico. Generalmente entonces yo tengo la sospecha, veo, ¿tiene alguna otra enfermedad que puede ser fibrescente? Sí, entonces ya, no es FPI, es esa otra entidad. No, le hago el TAC. Si el TAC me da un patrón claro, sí, ya, es FPI. Si el patrón no es claro, entonces voy a ir a la histología. Y con la histología puedo hacer el diagnóstico finalmente de FPI. Si el TAC no es concordante con UIP, lo voy a hacer una broncoscopía y con esto puedo hacer finalmente una biopsia. Y con la biopsia finalmente ahí voy a tener probablemente el diagnóstico. ¿Cómo se tratan? Lo principal en el tratamiento es valorar si es que el paciente tiene una entidad severa o si tiene una entidad leve a moderada. Las entidades que son severas se van a determinar como severas por la capacidad vital funcional y por el DELCO, por el test de difusión del CO2. La capacidad vital funcional menor a 50 o el DELCO menor a 30 me van a hacer el diagnóstico. Generalmente nosotros tenemos espirometría, que es lo más a mano, así que generalmente ocupamos la capacidad vital funcional como para poder valorar el diagnóstico. Así que sería menos de 50, severo, más de 50, leve a moderado. Los severos, la verdad es que no ya están muy tardíos para hacer alguna terapia. Las terapias que nosotros damos son antifibróticas, todavía tienen fibrosis, así que no sirven tanto. Así que se valora si son candidatos o no a trasplante. Si son candidatos, van a trasplante, si no, se considera terapia paliativa simplemente. Generalmente acá los opiáceos disminuyen mucho la disnea en estos pacientes.
Si por otro lado el paciente tiene una capacidad vital residual todavía un poco alta, todavía tiene la capacidad de difusión más o menos conservada, entonces yo puedo plantear alguna terapia antifibrótica, donde acá lo que más se ocupa es la pirfenidona, que se ocupan generalmente dosis de, son cápsulas que vienen de 800 miligramos, si no me equivoco, sean 3 veces al día. Y también lo que otro que puedo dar es el Nintedanib, disculpen, que vienen de 150 miligramos y se dan 2 veces al día. En general, el problemas que pueden tener con estos pacientes son principalmente como náuseas, vómitos, pueden dar un poco en el caso del Nintedanib con algunos problemas cutáneos, pero no son tan severos. Y eso sí hay que controlarle en la pirfenidona un poco la función hepática, porque a veces puede dar un poco de lesión hepática. Yo lo que hago después de partir el tratamiento es evaluar en 6 meses cómo va y veo si el paciente empeora o no empeora. Si el paciente tiene alguna mejoría, que por mejoría voy a valorarlo como una enlentecimiento de la progresión, porque finalmente no voy a mejorar al paciente, sino que voy a disminuir la progresión del paciente. Y por el enlentecimiento voy a cortar con la capacidad vital funcional en 10% o con el DELCO en 15%. Si tengo que el paciente no disminuye más de un 10%, disminuye menos de un 10%, que finalmente lo que más enfocamos por espirometría, voy a decir ok, continuamos tratamiento. Si por otro lado disminuye más del 10%, yo voy a plantear que probablemente el paciente no tiene buena respuesta a la terapia y por lo tanto voy a considerar cambiar a la otra de las terapias o ocupar las dos en conjunto o finalmente si es que no mejora, categorizarlo como posible candidato a trasplante o terapia paliativa. Probablemente, una cosa, probablemente ustedes no van a indicar ese tratamiento, pero sí van a indicar la evaluación por el pulmonar para que se lo den. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una capacidad vital funcional que está en 30, por ejemplo, y que tiene un patrón de filosis, lo más probable es que no se va a beneficiar de ninguna cosa. Entonces, ese paciente, si no es candidato a trasplante, eh, probablemente nuestra indicación va a ser una terapia paliativa más que nada. Versus otro paciente que tiene una capacidad funcional de 70, que está con una enfermedad que se la diagnosticamos por el TAC y tiene todos los criterios, y ese paciente tiene que irse rápido al bronco para que le dé la terapia lo antes posible para evitar que progrese. Entonces, pues es como importante como saber más o menos el algoritmo. Acá tenemos otra paciente, una mujer, que digamos que es afroamericana, 35 años, consulta por disnea tos, tiene dolor torácico, le refiere a unas lesiones cutáneas rojas que le duelen en las piernas, tiene artralgias ocasionales que llevan unos cuantos meses de evolución, y cuando la ocultamos, le encontramos que tiene un murmullo positivo, tiene un poco disminuida la expansibilidad torácica, le encontramos estas lesiones en las piernas que son rojas, induradas, dolorosas, tiene en la zona axilar algunas neuropatías, no dolorosas, y le tomamos un TAC. Y en el TAC nos refieren que tiene un patrón micronodular, que tiene este patrón que es con distribución perilinfática y que tiene adenopatías iliares. Este caso es una mujer, no me refiero a antecedente de tabaco, y tiene un patrón nodular. Perilinfático, si yo tengo que pensar en patologías, por ejemplo, de estirpe inmunológico, vasculitis, por ejemplo, tengo que pensar también en patologías como la sarcoidosis, que son los patrones nodulares, o tal vez podría pensar alguna patología infecciosa. Tal vez le voy a hacer un VIH de por medio, voy a plantear como diferencial tal vez tuberculosis, aunque la tuberculosis cuando da algunos patrones micronodulares ya voy a pensar en alguna patrón de tipo miliar y generalmente va a ser random el patrón, no va a ser perilinfático. Pero dentro del examen físico me dan también artralgias, lesiones cutáneas. Eso me orienta un poquito más al estirpe reumatológico. Dentro de lo reumatológico, las vasculitis no dan ese elemento, o sea que son más como de otras cosas. Y dentro de esas otras cosas, la edad tampoco es muy compatible. Podría ser un lupus, siempre puede ser lupus. Pero el lupus generalmente no da esos patrones de escáner y no da también tanto esos patrones de estas lesiones de la piel. Tampoco me da ninguna otra cosa más para pensar en lupus.
Entonces acá un diagnóstico diferencial sería una sarcoidosis. Es un diagnóstico difícil, no es algo fácil. La sarcoidosis se presenta con síntomas en muchas partes. Lo importante es que una patología granulomatosa, ¿por qué se produce? No está muy claro. Se piensa que hay una inmunosupresión periférica con hiperactivación central. No está tan claro obviamente cómo es la fisiopatología de esto. Estos pacientes tienen casi siempre, o digamos que siempre, para hacerlo más fácil, problemas pulmonares. Siempre van a tener compromiso pulmonar. El compromiso pulmonar parte con el compromiso de las adenopatías y luego empieza a evolucionar con compromiso pulmonar y eventualmente en su fase más avanzada, primero es nodular y después en su fase más avanzada tiene una fase fibrótica. Lo otro que se afecta es la piel. Dentro de la piel puede tener hartas cosas, pero yo creo que recuerden el eritema nodoso. El eritema nodoso son unas lesiones que son como son levantadas un poquito, son duras y duelen bastante, eh, que son eritematosas. Generalmente están en las piernas, en la cara anterior de las piernas, y muchos no le encontramos el diagnóstico, lo localizamos como idiopático, otros son infecciosos por estreptococo, que eso le damos antibiótico y pasan, y otros son por TB, así que también es un diagnóstico diferencial, y esto importa que lo recuerden porque también da granuloma, entonces es un diferencial muy importante. Después tenemos la sarcoidosis, que es el 22% de eso, o sea, paciente con granoso, un quinto va a ser sarcoidosis, por lo tanto considérenlo como una entidad posible. Y después tenemos algunas vasculitis, tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, etc. La parte ocular es también bastante frecuente y acá lo que vamos a encontrar es uveitis anterior, que puede ser también posterior, pero lo más frecuente es que sea anterior. Y también da alteración a nivel de las glándulas lacrimales, pero lo que más quiero que recuerden es uveitis anterior. O sea, por ejemplo, una paciente con ojo rojo profundo, más lesiones en las piernas dolorosas, eritematosas, más compromiso pulmonar de tipo nodular, además una mujer en edad fértil y además afroamericana, tiene todos los como factores de riesgo, eso probablemente estamos pensando en una sarcoidosis. Cosas más raras, puede dar compromiso a nivel renal. Generalmente el compromiso renal es producto de que los granulomas generan activación de vitamina D y eso genera hipercalcemia. La hipercalcemia genera que se pierda por la orina con hipercalciuria y eso da nefrocalcinosis, podemos encontrar cálculo y otras cosas. Neurológico orienta a un poco más mal pronóstico. Puede dar parálisis del facial como un elemento bastante como frecuente. O sea, no es frecuente, pero de lo más frecuente es como característica. También puede dar neuropatía periférica y también puede tener convulsiones. Generalmente cuando tenemos patología neurológica, renal o cardíaca, planteamos nosotros ya dar una terapia más agresiva. La cardíaca da miocardiopatía, como lo esencial que hay que plantear. Y también da alteración de la conducción y puede dar también taquicardia. Generalmente es poco frecuente la patología cardíaca, no la encontramos mucho. Em, en el hígado se puede ver una hepatitis granulomatosa que es bastante frecuente, podemos encontrar esplenomegalia en bastantes pacientes. Y en la médula ósea también podemos encontrar algunas entidades como granulomas, así que tal vez con la punción de médula ósea nos puede servir un poquito. Los pacientes suelen referir mucho, muy frecuentemente, fiebre, sudores nocturnos como síntomas B, por así decirlo, un poco pérdida de peso. Y también tienen artralgias y pueden tener también un poco aumento de volumen periarticular. Entonces, el diagnóstico lo voy a hacer en un paciente generalmente afroamericano, mujer de 30 a 50 años, que también pueden ser hombres, no es exclusivo de mujeres, sino que predomina un poco más en mujeres. Y el 90% va a tener compromiso pulmonar, que eso es importante. Generalmente es un paciente con síntomas constitucionales, artralgias, síntomas, eventos cutáneos y elementos pulmonares. Cuando tiene una combinación de fiebre, artralgias, eritema nodoso más adenopatías biliares bilaterales, eso se llama síndrome de Lofgren, que se refiere a un síndrome que está dentro de la sarcoidosis, un propio de la sarcoidosis, y que lo bueno es que tiene muy buen pronóstico, esto evoluciona muy bien. Así que si encontramos esa entidad, probablemente a ese paciente le va a ir bastante bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En el laboratorio encontramos mucho leucopenia, anemia, podemos encontrar la hipercalcemia y podemos encontrar también aumento de actividad de la enzima convertida en angiotensina, que eso es poco caro, así que nunca lo medimos. Y también podemos encontrar una hipergamaglobulinemia, que eso sí lo podemos medir, no es tan caro. El TAC, lo importante es que tiene adenopatías biliares y un patrón nodular. En fases avanzadas puede tener un patrón fibrótico que suele ser en las partes superiores, eso es importante.
La sarcoidosis siempre suele tener afección de la parte superior. La resonancia y el ecocardio lo vamos a ocupar para extensión de la enfermedad. La prueba de tuberculina, hacerla siempre porque se confunde mucho con tuberculosis. En el lavado bronquial podríamos hacer el diagnóstico, si tenemos así como estamos planteando que puede ser una sarcoidosis, le podemos hacer un lavado, y si el lavado nos da una relación CD4-CD8 mayor a 3,5, yo ya me la jugaría con que es sarcoidosis. Eso 95% de los predictivos positivos para sarcoidosis. Eh, Sin embargo, la confirmación se hace siempre por biopsia. Ahí depende de riesgo-beneficio. Ustedes ven si se beneficia o no hacerle la biopsia. Y lo que se busca ahí son granulomas no gaseosos, que es lo importante. Ahí falta una N, no gaseosos, que eso los va a diferenciar de la tuberculosis. Y son con células gigantes. También ahí, generalmente uno lo hace al tiro el estudio de tuberculosis. El tratamiento, la verdad es que el 60% tiene remisión espontánea. No hay que hacerle nada, solamente vigilarlos. Le vamos a dar corticoides cuando tiene un compromiso pulmonar un poco más extenso, con mucha clínica, o cuando tiene compromiso extrapulmonar. Generalmente le vamos a dar corticoides a dosis no tan altas, 0,5, una dosis media, que eso es, por ejemplo, un paciente de 80 kilos, 40 miligramos de prednisona al día, y se lo vamos a ir bajando de a poco según la respuesta. Si el paciente no mejora, ahí tenemos otras alternativas como inmunomoduladores, infliximab se ocupa harto, inhibidor de interleuquina de TNF-alfa. Y tenemos también, cuando tiene la uveitis, se puede ocupar algún corticoide tópico a nivel del ojo. Cuando tiene mucha tos, se pueden ocupar corticoides inhalados, también pueden responder bien. Y en la parte cutánea, la hidroxicloroquina suele ser una buena opción. Cuando tiene ya fibrosis y vemos que no tiene muy buena probabilidad de evolución, entonces el trasplante pulmonar es una opción. Claramente cuando tienen fibrosis en la fase de nucleofase, la probabilidad de remisión espontánea baja como al 30%, así que ahí ya no tenemos tanta posibilidad de, tanta como buen pronóstico en ese tipo de paciente. Otro paciente, 49 años, tiene sexo masculino, es granjero de profesión, no fuma. Acude por un cuadro de tos seca disnea de esfuerzo. Exploración física, le encontramos la espacialidad torácica disminuida, como patrón restrictivo, le encontramos crépitos difusos. Ahí le puse crujidos, pero en verdad ahí me equivoqué. Crépitos difusos. En el TAC tenemos lesiones nodulares, vidrio esmerilado. Tenemos zonas de vidrio esmerilado también en algunas partes con atrapamiento aéreo. Si ven abajo, tiene como unos nódulos, tiene como unas pelotitas que se ven en varias partes, que están ahí con la flecha. Esos nódulos tienen una densidad que no es como condensante, es como en vidrio esmerilado. Y estos son centrolobulares, no siguen como la cisura, no siguen la pleura, nada de eso. Esos nódulos que son centrolobulares son como bastante característicos, el 80% tiene ese patrón. Lo otro que puedo ver en el 20% restante es, o puede haber un poquito mixto a veces, podemos encontrar estas áreas de vidrio esmerilado en algunas partes y podemos encontrar también algunas zonas de atrapamiento aéreo que se ven como algunas zonas más claras, otras zonas más oscuras. Esto es característico de un paciente que tiene una neumonía por hipersensibilidad. Ahora, el patrón de arriba, este patrón en vidrio esmerilado, si el paciente fuma y no tiene antecedentes de exposición, perfectamente puede ser una bronquiolitis con neumonía intersticial, así que con una patología pulmonar intersticial. Así que el antecedente de fumador y la exposición es muy clara acá. La neumonía por hipersensibilidad puede ser aguda, en ese caso generalmente da tos, disnea, crépitos. Una cosa importante es que suele dar elementos inflamatorios, te puede dar fiebre, compresión general, artralgia, etc. En la fase crónica, el paciente va a tener aumento gradual de la disnea. Ah, por cierto, les dije que no era crujido en el otro, y yo me equivoqué, porque el tag que les puse era de una aguda, más que nada para que sea concordante, por eso les dije que no eran crujidos. En la crónica podemos encontrar aumento de la disnea de esfuerzo, tenemos tos seca, tenemos crépitos vivasales, pero que estos sí son crujidos. Y podemos tener un poco de agropaquia, aunque no es tan frecuente. La agropaquia es más, piénsenlo más en pacientes con FPI, en asbestosis y en cáncer. El diagnóstico generalmente tiene parámetros inflamatorios aumentados. Uno puede buscar anticuerpos contra el efecto, contra el antígeno nocivo, que esto lo pueden hacer los inmunólogos. Generalmente no lo hacemos porque es un poco más complicado. Eso sí, tienen hipergamaglobulinemia. Y en el TAC de Dorat, si es agudo, patrón nodular central es lo más característico. Y pueden tener un patrón de virus esmerilado con zonas de atrapamiento aéreo. En el crónico, podemos tener fibrosis más zonas de patrón mosaico con vidrio esmerilado. O sea, fibrosis más vidrio esmerilado.
Y en general, en la broncoscopía podemos encontrar linfocitos con predominio CD8, pero si es agudo, en la fase aguda podemos encontrar neutrófilos. El tratamiento, eliminar el agente y corticoides, y responde muy bien a corticoides. Una dosis media de corticoides por 2 semanas, generalmente los pacientes mejoran muy rápidamente. En cuanto a la fase crónica, se puede ocupar corticoides, se suele ocupar por un mes y se ve la respuesta. Si el paciente mejora, perfecto, se puede continuar. Se va bajando un poco la dosis según respuesta. Si el paciente no mejora, no nos va a servir los corticoides y se sacan más. Por cierto, a veces van a encontrar esta entidad como una alveolitis alérgica extrínseca. Entonces también pueden encontrarlo así y es la misma entidad. ¿Cuáles son los agentes que causan? La vida, todos, muchos. Son muchísimos agentes, más de 200 creo que se han descrito. Eh, los agentes acá están al lado, no me interesa que se los sepan todos de memoria, para nada, pero hay algunos como característicos, que son los primeros dos. El pulmón de granjero, que es el paciente que trabaja con heno enmohecido, y el pulmón del criador de aves, que es aquel paciente que trabaja con palomas, con pichones, entre otras cosas. Hay muchos más realmente, neumonitis por ventilación, que son por equipo de aire acondicionado, algunos que son por el colchón enmohecido, otros que son finalmente por conchas marinas, etcétera. Si se dan cuenta, hay muchísimos. La verdad es que eh, si el paciente tiene algún trabajo que tenga algo que ver con esto, pueden que uno lo piense. Generalmente uno memoriza los primeros dos, los otros tal vez los ves en la tabla, etcétera. Si tienen un paciente que sospechan que pueden tenerlo, tal vez deberían hacer las preguntas dirigidas de cada una de estas entidades para ver si es que trabajan en alguna de estas cosas o tienen alguna exposición con alguno de estos elementos. Paciente 60 años, sin antecedentes mórbidos relevantes, disnea progresiva, hace poco, muy rápida, hemoptisis. El paciente en el examen de laboratorio tiene aumento de creatinina y tiene caída de hemoglobina. TAC, patrón de virus medular difuso. Tiene este paciente una posible hemorragia alveolar difusa. Aquí tenemos el TAC con un patrón que se ve como en virus medilado. En algunas zonas puede que condense un poquito más, que también podemos verlo. Eh, este paciente, finalmente, si sospechamos que es una hemorragia alveolar difusa, nuestra forma de sospecharla es hemoptisis, caída de hemoglobina, TAC con vidrio esmerilado. Esa es la triada de la hemoptisis. Si tengo eso, sospecho que tiene hemoptisis. En estos pacientes tengo que eh, descartar que no tenga alguna coagulopatía y descartar que no tenga alguna causa infecciosa que le esté causando esto. Y si no es eso, voy a plantear probablemente una patología inmunológica. Hay, la clasificación lo vamos a ver mejor en inmunología, esa en reumatología, pero básicamente son las con capilaritis y las sin capilaritis. En general, hay que plantear que dentro de diferenciales tenemos las vasculitis, ANCA y otras entidades. Dentro de entidades, lupus. Las otras, mucho más raras, así que probablemente no las vamos a ver. Entonces sería como lupus, que es rara, pero puede ser, más vasculitis ANCA dentro de las hemorragias alveolares difusas. Hay que descartar siempre infecciones, entre otras cosas que pueden causar hemorragias blandas, que no es lo mismo. El lavado bronquial me va a servir bastante para poder diferenciar entre hemorragia blanda y entre hemorragia alveolar difusa, que lo vamos a ver más adelante. Además me permite descartar infección para poder yo tratar con inmunosupresión esta hemorragia alveolar difusa en caso que sea necesario, que generalmente son con metilprednisolona y alguna otra terapia, que ahí dependen de cuál es la entidad. Eh, en mi algoritmo entonces va a ser paciente que tiene esta triada de hemoptisis, anemia, infiltrados alveolares. Voy a buscar dentro de su historia alguna otra entidad que me permita como hacer el diferencial. Por ejemplo, a veces pacientes vienen con una insuficiencia cardíaca, están anémicos, no sabemos si se están anemizando, pero está anémico porque tiene anemia de antes, tiene una insuficiencia cardíaca y tiene una hemoptisis, que la hemoptisis probablemente es porque se rompieron algunos capilares, que generalmente suele ser más rosada más que roja, pero el paciente lo refirió y no la ha visto todavía, y tiene infiltrado intersticiales y tiene insuficiencia cardíaca, entonces realmente esa era la causa. Generalmente cuando son con estenosis mitral son bien características que tienen un poco de hemoptisis, que son como un poquito más rosadas. También puede haber algunas drogas, etcétera, que pueden darme como una entidad similar, así que hay que como descartar otras cosas. Hay que buscar algunos síntomas que
me orienten hacia patología reumatológica, púrpura periférica, pueden tener algún problema a nivel renal, entre otras cosas. Y acá lo que se recomienda es hacer un ANCA y un ANA al menos. También se suele servir, buscar en el riñón si tiene hematuria, con una orina completa, ver si tiene alteración de la función renal. Y también los anticuerpos antimembrana basal para buscar también esta otra entidad que puede ser un síndrome de riñón-pulmón en algunos casos. El síndrome de riñón-pulmón tiene que tener eso sí el compromiso renal aparte del pulmonar. Y me sirve bastante también el complemento, ya que las vasculitis generalmente no consumen complementos, así que tienen complemento normal. En cambio, el lupus sí consume complementos, así que ahí me pueden también hacer un poquito el diferencial. Y finalmente, aparte de esto, puede que yo llegue al diagnóstico a partir de estos elementos y con eso finalmente yo pueda hacer el tratamiento o puede que no y requiera alguna biopsia, que generalmente lo que se hace es biopsia de alguna zona con vasculitis o biopsia nasal, buscando finalmente en la parte nasal alguna patología como por ejemplo la vasculitis granulomatosa, que sería el antiguo Weiner, que puede manifestarse ahí. También lo otro que me va a ayudar es el lavado. Y en el lavado voy a hacer cultivos para descartar alguna infección y neoplasia. Y mojar algunas células. Y lo otro que voy a hacer en el lavado es tirarle un poquito de agua y succionar. Y ahí voy a ir viendo cómo sale esa agua. Y cuando el agua empieza a salir cada vez más con más sangre, eso es muy característico de hemorragia alveolar. En cambio, cuando sale primero rojo y después se aclara, eso es más de hemorragia bronquial. Lo otro, voy a buscar macrófagos en el líquido y en esos macrófagos lo que se puede hacer es buscar si tienen hemosiderina. Eso habla de que la sangre está acumulada en el alveolo, entonces habla de que la sangre probablemente viene de ese lugar. Generalmente para poder encontrarlos tengo que tener al menos 48 horas de sangrado y lo que se hace es buscar si tiene más de un 20% de estos macrófagos con hemosiderina. Si tiene más de 20% se puede hablar de hemorragia alveolar. Si tiene menos de 20% se habla que es una hemorragia blanda, que probablemente tiene en el bronquio o de algún otro elemento de tipo eh, anatómico o por algún problema como depresión, por ejemplo la insuficiencia cardíaca o por ejemplo en casos de infecciones. Enfermedades del colágeno, pocas palabras de esto, tenemos que la esclerodermia da fibrosis de los lóbulos inferiores. Las miositis dan patrones reticulares de neumonía intersticiales no específica. El síndrome de Sjögren, tenemos la infiltración linfocitaria intersticial, que esto da un patrón un poco quístico. El lupus generalmente no da patrones intersticiales y si da van a ser hemorragia alveolar y son raras. La artritis reumatoide, esta da bastante patrones intersticiales, son de las bases generalmente, generalmente son hombres podemos encontrar derrames pleurales asociados. Y la vasculitis tenemos las que son con granulomas, que sería la antigua Wegener y antiguo Churg-Strauss, y las sin granulomas, que sería la polyangiitis o la PAM, que finalmente también lo podemos diferenciar un poquito por el ANCA. Enfermedades raras, histocitosis, linfoangiolinematosis y proteinosis alveolar. Las primeras dos se dan principalmente como enfermedades con neumotórax o con derrame pleural, son con predominio quístico, nódulo quístico en el caso de la histocitosis. El patrón espirométrico son generalmente restrictivos, pero pueden tener un componente obstructivo de todas formas. Y en general estos pacientes, cuando se tratan de manejar con trasplante, suelen recibir, no tienen muy buena respuesta a terapias. La verdad es que son enfermedades con no tan buen pronóstico. La histocitosis es más de hombres y generalmente tienen el antecedente de que son fumadores. Y la linfangiolinematosis son de mujeres que son premenopáusicas y generalmente tienen el antecedente de uso de anticonceptivos. La protisis alveolar, enfermedad extremadamente rara. En general, la radiografía se ve, o sea, el TAC se ve como un patrón, como un edema cardiogénico, son lo más frecuente, pero no tienen este edema cardiogénico, o sea, son un problema del surfactante. Y el tratamiento es lavado bronquialveolar generalmente. Enfermedades bastante raras, no hay que saber mucho de ellas. Las neumoconiosis, bueno, las neumoconiosis son exposición a algún agente, un polvo inorgánico. Tenemos varias. Yo diría que las que hay que saber son principalmente la asbestosis, la silicosis y
también habría que saber un poco de lo que sería la asociada a carbón. Acá tenemos un poquito los agentes y tenemos la enfermedad. Entonces tenemos, por ejemplo, el sílice, que es la silicosis. Los pacientes son generalmente mineros o pacientes que trabajan en perforación de túneles. Y lo importante de la silicosis es que tienen un patrón que es superior en el escáner, que es nodular, superior, y que tiene adenopatías. Lo mismo va a ser para el carbón, es totalmente igual, así que no se pueden diferenciar. Y lo que cambia es que son mineros de carbón. Entonces el antecedente biológico es lo que nos va a servir. Eh, el- las bestosis son pacientes que trabajan con amianto y estos pacientes generalmente están aislantes de que trabajan con aislantes, con frenos, entre otras cosas. También puede ser en minería. Y esto da un patrón intersticial que es de los lóbulos inferiores, que puede ser fibrótico y que puede tener derrame pleural asociado. Acá puse finalmente un poquito de ambas. La silicosis y la enfermedad del carbón es muy difícil diferenciar entre las dos y se puede diferenciar con la histología más que nada, pero con el TAC no la va a poder diferenciar. Y es el diferencial principal con sarcoidosis. O sea, eh, sarcoidosis siempre se tiene que hacer el diferencial con silicosis, pero piensen que la silicosis es rara, así que generalmente va a ser sarcoidosis el diagnóstico. Igual también depende un poquito del paciente. Si es un paciente hombre de 70 años, igual sarcoidosis es un poco más rara. El TAC de tórax, ya les dije, lóbulos superiores, que puede evolucionar a fibrosis, generalmente son nodulares el compromiso. Y en la silicosis puede haber un poquito más de calcificación en cáscara de huevo en los linfonodos mediastínicos, pero la verdad es que puede estar en ambos. La asbestosis, tenemos esta exposición. Los pacientes acá pueden presentar un poquito de piropaquia, que es un poquito como más característico. Y en el TAC de tórax tenemos fibrosis de los lóbulos inferiores y tenemos placas que son pleurales calcificadas, que también son bastante característicos. Pueden tener un poco de rama pleural y se asocia un poco a cáncer pleural. Tiene más factor de riesgo. Ya, con eso terminamos. Espero que haya quedado lo más claro posible. Esto es un tema muy complejo. No es necesario saber todo porque es un tema gigante. Eh, Está de todas formas, lo pueden leer también en la bibliografía de Pendium. Hay algunos artículos de Medicine también que son bastante buenos. Les voy a de todas formas subir un poco de material. Principalmente saber las entidades que vimos en los casos clínicos. Saber un poco de las neumoconiosis, especialmente los factores de exposición y algunos de los diferenciales. Sobre todo las últimas dos que vimos. Los otros no es necesario saberlo realmente porque son muchas, no las van a ver frecuentemente. Y lo más importante es saber que existen, saber preguntar el antecedente de exposición para ver si está ese antecedente de exposición, entonces descartar ese diferencial. Si no, entonces podemos seguir adelante con la otra entidad.